Vamos a resolverlo ya porque ya tenemos que cambiar de materia. Sale. Entonces, el problema es de razonamiento. Ya mecánicamente hacen todo lo que hicimos, ya lo hacen. Incluso hasta Jimena ya ubicó bien su foco ahí gráficamente, pero no puede sacar las coordenadas. Vamos a ver, entonces, ¿cuánto vale A? A, pues lo saco a partir del número más grande. A es la raíz cuadrada de este número, que es 9. B es la raíz cuadrada de este número de acá, del más chico, que es 4. C es la raíz cuadrada de A cuadrada, que es 81, menos B cuadrada, que es 16. ¿Y eso cuánto nos da? 65. C es igual a la raíz cuadrada de 65. No hay ningún par de números que yo pueda multiplicar y que dé 65 y que no tenga raíz cuadrada exacta. Entonces así la vamos a dejar. El problema me pide las coordenadas del foco. Yo les dije que también pusiéramos el centro. El centro les dije que lo vamos a sacar de aquí. Cuando tengo así la ecuación de mi elipse, de aquí saco el centro. Esta es la coordenada de X y esta es la de Y, pero con signo contrario. Recuerden que nuestro centro está en H, K. Esa H es el que está con X con signo contrario, menos 4. La K es la que está con Y con signo contrario, entonces 7. Centro menos 4,7. Coordenadas del foco. ¿Qué tipo de elipse es esta? Horizontal, porque la A, que es más grande, que es la más grande, está con X. Entonces, tenemos que es horizontal. Si es horizontal, quiere decir que nuestra elipse tiene su centro en menos 4,7. 1, 2, 3, 4, menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está su centro en menos 4,7. ¿Para dónde? ¿Cuánto voy a medir para allá? No, ¿por qué 9? Para el foco. Me piden el foco, ¿no? El foco, recuerden que es del centro a la derecha, lo que vale C. ¿Cuánto vale C? Raíz de 65. Pero ahora no parto de 0, parto de menos 4. Entonces, ese foco que voy a ubicar allá en la derecha, a la derecha, ¿qué coordenadas tiene? Foco. Para Y va a estar aquí no sobre esa línea. Los focos van a estar sobre esa línea. Voy a quitar este de aquí porque nos va a estorbar y lo voy a poner por aquí abajo. Centro en H, K, que es menos 4,7. Mis focos están sobre el eje mayor y ese es mi eje mayor, ¿no? Porque es una elipse horizontal. ¿Cuánto voy a medir hacia allá? Pues lo que vale C, la raíz de 65, que es 8 punto y algo. Pero ¿qué coordenadas tendría ese foco? Pues en X tendría menos 4, que es de donde parto, más lo que me voy a recorrer para allá, más la raíz de 65, ¿no? Coma, el valor en Y es este, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ese foco está en el punto donde parto más lo que me voy a recorrer. Y el foco de la izquierda está en el punto donde parto menos lo que me voy a recorrer, que es la raíz de 65, 7 también. Ahí está el foco. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Dónde están los focos? Y los vértices, también nos piden los vértices. Dudas de los focos. Por ejemplo, si esa hubiera sido la raíz de 64, hubiera sido 8, ¿no? Y entonces hubiera tenido menos 4 más 8, y ahí claramente hubiera sido 4. Y en lugar de esto, hubiera puesto 4, porque eso me hubiera dado 4. O lo hubiera podido contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hubiera caído aquí en X igual a 4, ¿no?
Pero en este caso caí un poquito adelantito porque es la raíz de 65, que es un poco más de 8. Para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un cachito más. Por aquí está el otro foco. F' y F. Este es menos 8 y este es 4. Ese foco está adelantito del 4 en la X, este está adelantito o atrasito del menos 8 en la X, y los dos están sobre el valor de Y igual a 7. ¿Sí? Coordenadas del vértice. Los vértices V están a una distancia 9. ¿Sí? Porque A es la distancia del centro al vértice, a una distancia 9. Ah, pues aquí de menos 4 me muevo 9 hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ese lo tienes bien, pero le pusiste 5,7, ¿no? Lo mismo que hiciste con ese es lo que hay que hacer con el foco. Ese vértice está en 5,7. Ahí ya no necesito escribir la suma. Aquí la escribo porque no la puedo hacer. Pero acá no necesito escribirla porque veo dónde caigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos nos teníamos que mover? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y caigo en 1, 2, 3, 4, 5. El vértice está entonces en 5,7. Del otro lado son 9 hacia la izquierda. Parto en menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde caigo? En menos 13. Este no es menos 8, este era menos 12. Y este de aquí es menos 13. Este, que es mi vértice prima, este tiene coordenadas de menos 13,7. Es decir, menos 4, menos 9, menos 13. El de aquel lado, menos 4 más 9, 5. Y es lo que nos pedía el problema, ¿no? Vértices y foco. ¿Dudas? De mi centro, nada más le sumo para el vértice de la derecha, le resto para el vértice de la izquierda. ¿Cuánto? Lo que vale A. Para mis focos, le sumo para el foco de la derecha y le resto para el foco de la izquierda. ¿Cuánto? Lo que vale C. Si los números son enteros es muy fácil, nada más los cuento y ya me fijo dónde cae. Pues con eso terminamos el IPSE por hoy. Todavía no damos por cerrado el tema. Ahí está menos. Centro menos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es de arriba? A los vértices, los de abajo. Más bien, no los pide el problema, pero, por ejemplo, los de abajo sería B vale 4. Entonces de aquí bajo 4. Estoy en 7, voy bajo 4, 1, 2, 3, 4 y caigo aquí, ¿no? En menos 4,3. ¿No? Si estoy bajando, esto lo bajo en lleno. ¿Cuánto bajo? Bajo 4, estaba en 7 y bajo 4 caigo en 3, ¿no? Y si este estaba en menos 4, entonces caigo en menos 4,3. Este B', que es el de abajo, está en menos 4,3. Y este de arriba, subo 4. Esta B de arriba queda en menos 4,11. Ahí tenemos los focos. Menos 4 menos raíz de 65 y menos 4 más raíz de 65, ambos, 7. Vamos a cambiar de materia. Todavía no terminamos el IPSE, pero sí por hoy. Y nos toca geografía, ¿no? ¿En dónde estábamos en geografía? ¿Qué fue lo último que vimos? Vimos el espacio geográfico ya, ¿no? Que no viene, bueno, que no venía al principio en la guía, pero se los puse yo. Componentes también del espacio geográfico, ¿no? Políticos, sociales, culturales.
Ya vimos la atmósfera terrestre. ¿No? ¿Seguro? La litosfera. Ya vimos la geografía física, ¿no? Que se divide en geografía física y geografía social. La física es la de la parte natural y la social la relacionada con los elementos humanos. ¿No tienen su apunte de geografía? Pero no lo traen. Ya vimos la geografía física que estudia los fenómenos naturales de la Tierra. Ya vimos cómo se divide ahí litosfera, que es la capa superficial sólida de la Tierra. La atmósfera son los gases o la capa de gases que se forma por encima de la corteza terrestre, y la hidrosfera. Eso, si mal no recuerdo, eso no lo vimos. Nos quedamos ahí hasta... Vimos lo que era la geografía física, lo que era la geografía humana. Ajá. Entonces, la geografía física dice, estudia los fenómenos naturales de la Tierra, dejando a los fenómenos que incluyen a los seres humanos a la geografía humana. Dentro de los fenómenos que estudia la geografía física están el movimiento y estructura interna de la Tierra, los diferentes tipos de ambientes o climas que hay en la Tierra, los diferentes tipos de espacios geográficos, los diferentes recursos bióticos y abióticos. Bióticos, los que tienen vida; abióticos, los que no tienen vida. Ahí podemos incluir las formas el relieve, ponerle un punto 5 que sería el relieve terrestre. Pues, estaban anotando los 5 puntos, ¿verdad? 5, y agréguenle ahí el relieve. De esos 4, pónganle un número 5, que sería el relieve. Entonces ahora vamos a poner componentes físicos que interactúan para determinar la biodiversidad en un espacio geográfico. Componentes físicos que interactúan para determinar la biodiversidad en un espacio geográfico. Entonces, dentro de esos componentes, repito, componentes físicos que interactúan para determinar la biodiversidad en un espacio geográfico. Y ahí vamos a anotar esos 3 que vienen ahí. La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra. Es donde estamos parados.
La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra y es la capa más sólida de la Tierra, la litosfera. Luego tenemos la atmósfera, que es la capa de gases que se forma por encima de la corteza terrestre. Ya más adelante espero que venga cómo se divide la atmósfera y si no, ya lo pongo yo en el momento en que lleguemos. Y después tenemos ahí es la hidrosfera, que es el sistema constituido por el agua que se encuentra sobre la corteza terrestre. Cuatro, la biosfera es el sistema formado por el conjunto de seres vivos y sus interrelaciones. Pero realmente la biosfera es el resultado de los otros componentes físicos. Vamos a anotar ahí que realmente no lo vamos a anotar. La biosfera no es un componente físico. Ya estoy hablando. Sería un componente natural. Vamos a anotar. Tenemos ahí tenemos dos. La parte del, si hablo, puedo hablar de componentes físicos, estrictamente de aquellos componentes físicos que son factores abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida. Yo, por eso yo les digo que la geografía física incluye, es más amplia, deberíamos de hablar de geografía natural, y la natural incluye esta parte biótica y abiótica, y dentro de la biótica yo coloco en la biótica a esos elementos físicos que son los elementos inanimados, y la biosfera ya no son elementos abióticos, ya son elementos bióticos. Cuando hablo de biosfera ya estoy hablando de vida, ¿sí? Entonces por eso yo no vamos a colocar ahí la biosfera, porque no es parte del título que les dije, elementos físicos que constituyen. La biosfera ya es el resultado de cómo interactúan esos elementos físicos que son abióticos. Pues ahorita no vamos a poner ahí la biosfera. Ahí tenemos a la litosfera. Cómo está constituida. Tenemos la litosfera, que es la parte más sólida, ¿no? Litosfera. Representación de la atmósfera terrestre. ¿Es así la de la atmósfera, sí, copiarla? Exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. Todos los elementos climáticos o todos los factores que tienen que ver con el clima o los fenómenos climáticos ocurren en la troposfera. ¿Sí alcanzan a ver? Vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces recuerden que la troposfera es la capa más cercana a la superficie de la Tierra, y en la troposfera es donde ocurren todos los fenómenos climáticos. Y esa troposfera va de 0 a 10 kilómetros. De 0 a 10 kilómetros de altura. Luego tenemos la estratosfera, que es la que sigue después de la troposfera, y esa va de 10 a 50 kilómetros. Luego tenemos la mesósfera, que es donde tenemos ahí la capa de ozono que nos protege de los rayos UV, y la mesósfera está entre los 50 y los 80 kilómetros de altura. Luego tenemos la termósfera. Ahí la capa de ozono, vemos cómo ahí están esas flechitas que nos indican que está repeliendo ahí ciertos rayos. Ahí ya los rayos solares rebotan. Entre ellos nos ayuda a que los rayos UV no lleguen con tanta fuerza. La termósfera está entre los 80 y los 500 kilómetros. Y finalmente la exósfera, que está más allá de los 500 kilómetros de altura. Esas cantidades recuérdenlas también en metros, ¿no? Porque, bueno, de 0 a 10 kilómetros sería de 0 a 10,000 metros. De 10 a 50 kilómetros, de 10,000 a 50,000 metros. De 50 a 80 kilómetros, de 50,000 a 80,000 metros. De 80 a 500 kilómetros, de 80,000 a 500,000 metros. Y más de 500 kilómetros, pues más de 500,000 metros.
Recuerden en su simulador seguir practicando las materias que ya terminamos. Ya terminamos español y literatura. Física, de hecho, quienes empezaron desde el principio, ya la terminamos también. Y lo que vamos viendo, recuerden, esa ya la terminé, ya ahí la abandonamos. Todos vayan repartiendo ahí su tiempo para que todas las semanas practiquen con todas las materias. No importa si ya las terminamos, si todavía no las empezamos a ver. Todas las semanas procuren practicar todas las materias. Ya que todos hayan hecho su examen, voy a resolver los exámenes que hayamos ocupado. Pues casi todos son del área 2, entonces pues voy a tener que resolver dos exámenes, uno del área 2 y uno del área 1. Entonces resuelvo los dos aquí en clase para que vean la solución del examen. Entonces, ramas de la geografía física: oceanografía, climatología, hidrología, geomorfología y orografía. Oceanografía, pues esa no es necesaria relacionada con los océanos, con la vida marina, la vida de los océanos. Climatología estudia el clima. Hidrología estudia el agua en general, ya no nada más los océanos, sino ya el agua en general. Además de los océanos. Geomorfología, la forma de la tierra. Geomorfología, geotierra, morfo, forma. Entonces, geomorfología, la forma de la tierra, y la orografía es las montañas, el estudio de las montañas. Tectónica global. Cuando hablamos de tectónica global, estamos hablando de el estudio de la interacción entre las placas tectónicas, ¿no? La tectónica de placas. Recuerden que el continente, bueno, los continentes descansan sobre varias placas tectónicas, y esas placas tectónicas están en constante movimiento. Una pregunta que casi siempre viene en el examen es preguntarles qué es un área de, una zona de subducción. Una zona de subducción es una zona donde una placa entra debajo de otra. Entonces, en esa zona de subducción es donde se crean fenómenos como la formación de volcanes, porque hay un roce tremendo y hay temperaturas muy grandes que hacen que la roca se funda y se vayan creando las cámaras magmáticas, y después con los gases va haciendo el orificio, el hueco por donde se va a empezar a formar el cráter, y ese material que va saliendo se va acumulando para dar forma al cono. Entonces, pero también esa zona de subducción tiene que ver con los sismos. En las zonas de subducción son zonas de alta sismicidad. Las placas, una entra debajo de la otra y va entrando y cada vez se va metiendo más. Pero llega un momento en que se suelta, y cuando se suelta libera toda esa energía que se fue acumulando ahí, que se fue quedando. Libera y hace un movimiento muy brusco. Ahí es cuando se dan sismos de alta intensidad. Cuando se da un sismo de alta intensidad es porque una placa ya había entrado muy abajo de otra y de repente logra zafarse y viene un movimiento muy brusco, una gran liberación de energía, y se dan los sismos de alta intensidad. Entonces, zona de subducción, donde una placa entra debajo de otra y genera formación de volcanes o sismos de alta intensidad. También en esas zonas de subducción que están así en constante choque, pues se dan formas de relieve, ¿no? Los pliegues que hacen que se vayan formando las montañas por el choque entre las placas. Oiga, profe, por ejemplo, el temblor de la noche de 2017, creo, se vieron luces en el cielo. ¿Era esa energía? No, esas luces en el cielo fueron explosiones de transformadores.
Entonces hay que relacionar, y hay quienes dicen, por ejemplo, sí, hay esas luces en el cielo, las luces no la explosión de transformadores, que no, la energía sí se disipa y sí puede llegar a haber un destello, pero no a esa altura. Esos, las luces que se vieron en el 2017 fueron la explosión de transformadores por el rompimiento de cables o la caída de luces o por el aceite que tienen los transformadores, que se mueve, sale, entonces se genera ahí una explosión, fueron explosiones de transformadores. Entonces la energía está esa energía está en el subsuelo y pues no la alcanzamos a percibir, la percibimos en forma de movimiento, pero no en otro tipo de manifestación. Entonces, ¿qué placas tenemos? Aquí tenemos la placa norteamericana, la sudamericana, la africana, la arábiga, la euroasiática, la indoaustraliana. Hay más placas, ahí no se ve, por ejemplo, la placa de Nazca. No la veo aquí la escocesa. Ah, sí, aquí está la de Nazca. La de Cocos, entonces, México, por ejemplo, está en una zona donde convergen 3 placas, ¿no? La de Cocos, más de 3 placas. Tenemos la de Cocos, la norteamericana. Pues por eso México es una zona de alta sismicidad y con gran cantidad de volcanes. De hecho, el cinturón de fuego atraviesa por México. Tenemos el eje neovolcánico, ¿no? Que atraviesa el eje transversal neovolcánico que atraviesa transversalmente el territorio mexicano. El eje transversal neovolcánico atraviesa así a México de esta forma. Y esa parte es parte del cinturón de fuego. Dice, la tectónica global es una teoría acerca de cómo está estructurada la litosfera, cómo está estructurada con esas placas. Esta tectónica postula que la litosfera está fragmentada en varias piezas de diferentes tamaños llamadas placas tectónicas como si fueran un rompecabezas, que eso ya lo dijimos. De hecho, también, bueno, hay otra teoría que dice que los continentes estuvieron en algún momento unidos todos, ¿no? Y que ese continente pues fue llamado Pangea, ¿no? Cuando todos estaban unidos y después pues se fueron separando. Dice, según esta teoría, estos movimientos de las placas tectónicas son la causa. Aquí hay un error no hay concordancia de número, ¿no? Porque habla de las placas y luego dice, de los movimientos, perdón. Dice, estos movimientos estos movimientos son la causa. Ya es lo que les platicaba, no es una causa de los sismos, formación de volcanes, formación de montañas. Principales placas tectónicas, y es así, las preguntan en el examen, ¿no? La africana, antártica, arábiga, caribe, cocos, euroasiática, filipina, indoaustraliana, norteamericana, sudamericana y del Pacífico. En México, de estas que están aquí, está la de Cocos, la norteamericana y la del Pacífico. ¿Y ahí diciendo que era de Olivera, sí está? También sí, también es de México. Sí, es una placa más pequeña. Y esa también tiene que ver con México. Sobre todo las que tienen que ver con México, porque ahí viene en geografía, pues nos preguntan qué placas ocasionan los sismos en México. Regularmente la que más es la de Cocos y la norteamericana. ¿En dónde hay una zona de subducción en México? Entre la placa de Cocos y sudamericana, que es la responsable de los sismos de alta intensidad en el sureste mexicano que nos alcanzan hasta acá nosotros, ¿no?
La Nazca, ¿no? La de Nazca está en Sudamérica. Y de hecho sí anótenla porque sí, sí es de las... Yo sí incluiría ahí la placa de Nazca. De hecho, la placa de Nazca con la sudamericana es la que forma zona de subducción en Sudamérica. Pues con eso terminamos hoy, son 7:59. Nos vemos el sábado, ¿no? Nos vemos viernes, descansamos, nos vemos, bueno, descansan ustedes. No descansa nadie porque tienen que estudiar, de todos modos. ¿Vale? Entonces, nos vemos el sábado. Recuerden, todas las semanas, todas las materias en el simulador tienen los documentos ahí. De hecho, si ustedes se ponen a estudiar una materia solos en su casa, en 4 horas se avientan la historia de México, por ejemplo. Todo el material. ¿Sí? En 4 horas se avientan la historia universal, igual todo el material. Y, ¿cuál? O sea, es rápido. En química todavía sería un poquito más tardado. Y todo el simulador, igual, en 4 horas me aviento historia. Todo el simulador y en 4 horas me aviento historia de México. Entonces, tienen ahí su material para estudiar. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado, que descansen. Igualmente. Dejar de presentar.